Audiolibro producido por la Dirección de Educación Básica Especial titulado Antologías literarias para cuarto de secundaria. Cartas de amor traicionado, 1989. Isabel Allende, chilena. Dejó de orinarse en la cama. 3 meses después, llegó con su boleta de notas y una breve carta del profesor, felicitándolo por su buen rendimiento. Analía lo leyó temblando y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Abrazó a su hijo conmovida, interrogándolo sobre cada detalle: cómo eran los dormitorios, qué le daban de comer, si hacía frío por las noches, cuántos amigos tenía, cómo era su maestro. Pareció mucho más tranquila y no volvió a hablar de sacarlo de la escuela. En los meses siguientes, el muchacho trajo siempre buenas calificaciones, que Analía coleccionaba como tesoros, y retribuía con frascos de mermelada y canastos de frutas para toda la clase. Trataba de no pensar en que esa solución apenas alcanzaba para la educación primaria, que dentro de pocos años sería inevitable mandar al niño a un colegio en la ciudad, y ella solo podría verlo durante las vacaciones. En una noche de pelotera en el pueblo, Luis Torres, que había bebido demasiado, se dispuso a hacer piruetas en un caballo ajeno, para demostrar su habilidad de jinete ante un grupo de compinches de taberna. El animal lo lanzó al suelo y de una patada le reventó los testículos. 9 días después, Torres murió, aullando de dolor en una clínica de la capital, donde lo llevaron con la esperanza de salvarlo de una infección. A su lado estaba su mujer, llorando de culpa por el amor que nunca pudo darle, y de alivio, porque ya no tendría que seguir rezando para que se muriera. Antes de volver al campo con el cuerpo en un féretro, para enterrarlo en su propia tierra, Analía se compró un vestido blanco y lo metió en el fondo de su maleta. Al pueblo llegó de luto, con la cara cubierta por un velo de viuda, para que nadie le viera la expresión de los ojos, y del mismo modo se presentó en el funeral, de la mano de su hijo, también con traje negro. Al término de la ceremonia, el tío Eugenio, que se mantenía muy saludable a pesar de sus 70 años bien gastados, le propuso a su nuera que le cediera las tierras y se fuera a vivir de sus rentas a la ciudad, donde el niño terminaría su educación y ella podría olvidar las penas del pasado. ¿Por qué no se me escapa, Analía, que mi pobre Luis y tú nunca fueron felices?, dijo. Tiene razón, tío. Luis me engañó desde el principio. Por Dios, hija, él siempre fue muy discreto y respetuoso contigo. Luis fue buen marido. Todos los hombres tienen pequeñas aventuras, pero eso no tiene la menor importancia. No me refiero a eso, sino a un engaño irremediable. No quiero saber de qué se trata. En todo caso, pienso que en la capital el niño y tú estarán mejor. Nada les faltará. Yo me haré cargo de la propiedad. Estoy viejo, pero no acabado, y todavía puedo voltear un toro. Me quedaré aquí. Mi hijo se quedará también, porque tiene que ayudarme en el campo. En los últimos años he trabajado más en los potreros que en la casa. La única diferencia será que ahora tomaré mis decisiones sin consultar a nadie. Por fin esta tierra es solo mía. Adiós, tío Eugenio. En las primeras semanas, Analía organizó su nueva vida. Empezó por quemar las sábanas que había compartido con su marido y trasladar su cama angosta a la habitación principal. Enseguida estudió a fondo los libros de administración de la propiedad y apenas tuvo una idea precisa de sus bienes, buscó un capataz que ejecutara sus órdenes sin hacer preguntas. Cuando sintió que tenía todas las riendas bajo control, buscó su vestido blanco en la maleta, lo planchó con esmero, se lo puso y así, ataviada, se fue en su coche a la escuela del pueblo, llevando bajo el brazo una vieja caja de sombreros. Analía Torres esperó en el patio que la campana de las 5 anunciara el fin de la última clase de la tarde
y el tropel de los niños saliera al recreo. Entre ellos venía su hijo, en alegre carrera, quien al verla se detuvo en seco, porque era la primera vez que su madre aparecía en el colegio. «Muéstrame tu aula. Quiero conocer a tu maestro», dijo ella. En la puerta, Analía le indicó al muchacho que se fuera, porque ese era un asunto privado, y entró sola. Era una sala grande y de techos altos, con mapas y dibujos de biología en las paredes. Había el mismo olor a encierro y a sudor de niños que había marcado su propia infancia, pero en esta oportunidad no le molestó. Por lo contrario, lo aspiró con gusto. Los pupitres se veían desordenados por el día de uso. Había algunos papeles en el suelo y tinteros abiertos. Alcanzó a ver una columna de números en la pizarra. Al fondo, en un escritorio sobre la plataforma, se encontraba el maestro. El hombre levantó la cara sorprendido y no se puso de pie, porque sus muletas estaban en un rincón, demasiado lejos para alcanzarlas sin arrastrar la silla. Analía cruzó el pasillo, entre dos hileras de pupitres, y se detuvo frente a él. «Soy la madre de Torres», dijo, porque no se le ocurrió nada mejor. «Buenas tardes, señora. Aprovecho para agradecerle los dulces y las frutas que nos ha enviado. Dejemos eso. No vine para cortesías. Vine a pedirle cuentas», dijo Analía, colocando la caja de sombreros sobre la mesa. «¿Qué es esto?». Ella abrió la caja y sacó las cartas de amor que había guardado todo ese tiempo. Por un largo instante, él paseó la vista sobre aquel cerro de sobres. «Usted me debe 11 años de mi vida», dijo Analía. «¿Cómo supo que yo las escribí?», balbuceó él, cuando logró sacar la voz que se le había atascado en alguna parte. «El mismo día de mi matrimonio, descubrí que mi marido no podía haberlas escrito, y cuando mi hijo trajo a la casa sus primeras notas, reconocí la caligrafía. Y ahora que lo estoy mirando, no me cabe ni la menor duda, porque yo a usted lo he visto en sueños desde que tengo 16 años. ¿Por qué lo hizo?». Luis Torres era mi amigo, y cuando me pidió que le escribiera una carta para su prima, no me pareció que hubiera nada de malo. Así fue con la segunda y la tercera. Después, cuando usted me contestó, ya no pude retroceder. Esos 2 años fueron los mejores de mi vida, los únicos en que he esperado algo. Esperaba el correo. Ajá. ¿Puede perdonarme? De usted depende, dijo Analía, pasándole las muletas. El maestro se colocó la chaqueta y se levantó. Los dos salieron al bullicio del patio, donde todavía no se había puesto el sol.